Hace algunos días el Papa Francisco explicó que el celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal. Eso algunos han interpretado como si el celibato en la Iglesia podría acabarse. Es decir, se ha abierto la puerta para que esta condición en la que tienen que vivir los sacerdotes de no casarse con mujeres, no puedan formar familias, ellos puntualmente se acabe. Así que quiero justamente conversarlo con el padre Augusto Vela, sacerdote aquí en la ciudad de Cartagena, y que nos dé, digamos, luces de lo que esto significa. Pero antes, quiero darle los buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días, muy contento de estar con ustedes. Quiero hacer una precisión, Augusto Velasco. Velasco, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, padre, por la precisión. Padre, lo primero, antes de entrar al tema del celibato, lo que entendemos del estado de salud del Papa Francisco, ¿qué información tienes tú? Bueno, eso está sucediendo bastante lejos, pero dentro de la iglesia, ¿qué se ha dicho y cuál es el tipo de oración que desde las liturgias están haciendo en favor de la salud del Papa Francisco? Bueno, con relación al tema de su salud, pues la información es que está en el hospital, precisamente porque él viene con una dificultad. Ustedes saben que el Papa tiene un solo pulmón, sí, porque en su edad de adolescencia y juventud le tuvieron que extirpar uno, y entonces en este momento está presentando problemas con ese pulmón, único pulmón que tiene. Entonces, para atenderlo de una mejor manera, está hospitalizado y bueno, la iglesia está pidiendo que oremos por él para que precisamente lo más pronto posible pues pueda salir de esa condición. Parece que se está ahogando un poco y bueno, y está también el detalle de que ustedes saben que cuando es una persona así de el conocimiento del Papa, porque mundialmente es muy conocido, pues siempre la información es un poquito cifrada. Entonces, eso es lo que sabemos hasta este momento de la salud del Papa. Bueno, y orando por la salud entonces del Papa Francisco. Bien, volviendo entonces al tema, gracias padre por darnos esta información del celibato. Primero expliquemos qué es y por qué lo tienen que practicar los sacerdotes católicos. Bueno, listo. Entonces, si buscamos la definición de celibato es la abstención de tener relaciones sexuales. Hay que hacer esta precisión interesante porque de alguna manera en la antigüedad la relación sexual era solamente mirada en el plano precisamente de la formación de la familia, es decir, solamente se tenía que tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Sí. Entonces, por eso el celibato es la extensión de tener relaciones sexuales que trae consigo el hecho de no tener una familia y no tener una prole, es decir, no tener hijos. Uh-huh. ¿Cuándo empieza el celibato? Bueno, hay que decir que en las culturas antiguas el hecho de que una persona fuera célibe era algo supremamente extraño. De hecho, Jesús sufrió un poquito de esto porque para la época en la que Jesús vivió era muy extraño que una persona no tuviera ni hijos ni familia. Entonces, bíblicamente nosotros entendemos, según los datos de los evangelios, que Jesús no estuvo casado y no tuvo familia. Entonces es por eso que en la antigüedad prácticamente una persona que vivía este estilo de vida era mirado pues con ojos de extrañeza, porque no era lo común. Lo común era formar el hogar. Ahora, tenemos dos referentes bíblicos sobre el celibato. Un primer referente lo encontramos en Mateo 19, del 10 al 12, en donde habla del tema de los eunucos. El texto bíblico dice que hay eunucos que salieron así del vientre de sus madres, hay unos que los han hecho los hombres y otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Para precisar, el término eunuco eran las personas que cuidaban en la antigüedad a las princesas y a las reinas y a las cuales se les castraba. Entonces aquí se habla de que hay algunos que se hacen eunucos por el reino de los cielos. No quiere decir que se les castre físicamente, sino que hacen una opción de vida. Este es el primer referente. El segundo referente bíblico lo encontramos
en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, en donde San Pablo expresa su parecer con relación al tema del celibato. Entonces San Pablo dice que no está mal casarse, pero que el ser célibe es una vocación, y si alguno tiene esa vocación de ser célibe, entonces que viva de acuerdo a esa vocación. De hecho, en el versículo 32, del 32 al 33 del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, dice: el célibe se ocupa de los asuntos del Señor, mientras que el casado se ocupa de los asuntos del mundo. Entonces, ciertamente, esos dos referentes bíblicos fueron los que ayudaron a que con el tiempo se fuera implementando en la iglesia la disciplina del celibato. Hay que decir que los primeros 4 siglos de la iglesia no hubo celibato, porque de hecho culturalmente estaba mal que una persona no se casara y no tuviera hijos. Pero cuando fue pasando el tiempo, la misma cultura bajó un poco la intensidad en cuanto a la recriminación a quienes eran célibes, y entonces fue creciendo paulatinamente esta práctica. Si quisiéramos revisar históricamente desde cuándo tenemos el primer documento que toca el tema del celibato, tendríamos que irnos al concilio de Elvira. Ese fue el primer concilio que recomienda precisamente el celibato para los diáconos, presbíteros y obispos. Yo creo que hasta aquí, o sea, podría decir que el celibato no empezó como una práctica generalizada, sino que con el tiempo se fue popularizando hasta que se convirtió precisamente en una norma. Cuando ustedes están estudiando en el conservatorio y que están haciendo su carrera sacerdotal, digamos, en el seminario, en el seminario, el conservatorio es para los músicos, en el seminario, y cuando están haciendo carrera sacerdotal, eso les dicen, ¿es una regla cumplir con el celibato? Digamos, ¿eso está tácito en los estatutos? ¿Es literal? ¿O es una práctica que ustedes practican, digamos, por una vocación y que se sobreentiende que así es la vida sacerdotal? Bueno, evidentemente sí. La iglesia, desde el siglo IV empezó el celibato y se convirtió ya en una práctica muy general desde el Concilio Lateranense. Estamos hablando del 1123. Desde ese momento pasó a ser norma de la iglesia, y en los seminarios precisamente se forma precisamente a los jóvenes que tienen la vocación sacerdotal en la práctica del celibato. Ahora, hay un tema, y es que la iglesia de Occidente une estas dos vocaciones. San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Corintios dice que ser célibe es una vocación. Sí. Entonces, la vocación al celibato va unida a la vocación sacerdotal, por lo menos en este momento en la iglesia occidental. Es decir, que para ser sacerdote necesariamente hay que tener vocación al celibato, porque no todo el mundo tiene vocación para ser célibe. Entonces, a los muchachos que quieren ser sacerdotes, primero se les educa en la libertad, de que es una opción libre, de que es una vocación. Vocación quiere decir que es un llamado. Quiere decir que no todos están llamados a este estilo de vida. De hecho, la iglesia nos enseña que hay dos formas precisamente de vida, de estado de vida de los cristianos católicos. El primero, el sacramento del matrimonio, y el segundo, la vocación a la vida sacerdotal y religiosa. O sea, la iglesia no obliga a nadie, sino que presenta dos opciones de vida, y dependiendo a la vocación personal que uno siente, decide si es célibe o si quiere vivir una vida matrimonial. Entonces es allí donde la persona, cuando ya tiene una edad suficiente, decide entre estas dos formas de vida. Padre, ¿es posible que el celibato se elimine y los sacerdotes puedan servir a Dios, pero estando casados y con una familia? Bueno, listo. Como el Papa mismo lo ha dicho, el celibato en la iglesia es una disciplina, ¿sí?
y es temporal, es decir, ha tenido una fecha de inicio y bueno, no sabemos hasta cuándo precisamente esté en la iglesia. Quisiera hacer una precisión porque la doctrina nos enseña que existen normas, que nosotros llamamos disciplina, costumbres, formas de hacer las cosas, y existen los dogmas. Los dogmas son verdades de fe que son reveladas por Dios, que son inamovibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Jesucristo es Dios. Eso es un dogma de fe, o sea, es una verdad revelada por Dios. Pero que los sacerdotes se casen o no, esa es una disciplina, es decir, ha tenido una fecha de inicio porque ha sido una norma que se ha presentado en la iglesia como consecuencia de una costumbre, se normativizó y está rigiendo a la iglesia occidental. Pero también está la posibilidad de, como no es dogma, los dogmas son inamovibles, se pueda modificar en algún momento. Eso sí, el Papa Francisco ha insistido que por lo menos él en este momento no tiene intención de modificarlo, pero es una posibilidad, sí se podría. O sea, ahora que está hablando, entonces podríamos decir que el celibato es un dogma de fe. No. No sería un dogma. No, es una disciplina. Sí, es una disciplina. Expliqué precisamente eso. Sí. Que un dogma no se puede mover. Es una verdad de fe revelada, establecida, como por ejemplo, Jesús es hijo de Dios. Eso es un dogma. Eso no se puede cambiar. Perfecto. Pero esta norma de vida sobre el celibato sí se puede cambiar porque es una disciplina. Es decir, ha sido una práctica que ha nacido en la iglesia, que se ha hecho popular con el tiempo y que luego se ha normativizado. Sí, padre. Por eso el Papa dice que es temporal, porque ha tenido un inicio y en algún momento eventualmente puede tener una fecha casual. Padre, ustedes que forman parte de la iglesia y que están allí metidos y que todavía obedecen a esta disciplina del celibato, pero cuando suceden casos muy mediáticos como el del padre Alberto, famoso padre puertorriqueño asentado allí en Miami, que al final se retiró de la iglesia porque conoció una mujer, se enamoró, etcétera. El caso también del padre, se me acaba de olvidar el nombre, el barranquillero, el que lideró por muchos años. El man está vivo, ¿acuerdan? Alberto Linero. Alberto Linero también. Está vivo, sí, también Alberto Linero. Digamos, ¿eso cómo impacta en ustedes que aún están en el ejercicio de ser sacerdote allí y de célibes allí en la Iglesia Católica? Bueno, listo, no, sin duda hay un impacto mediático por todo lo que genera pues precisamente estas situaciones, ¿no? Pero también hay que decir que si miramos en la iglesia son mucho más los sacerdotes que viven fielmente su celibato, viven fielmente su ministerio, claro, que los que se retiran. Entonces ciertamente hace más bulla porque estas personas son más conocidas, pero sin embargo el ejemplo de personas que precisamente han llevado una vida entregada a su vocación también termina convirtiéndose en un ejemplo para las generaciones que vienen surgiendo precisamente de vocacionados. Entonces, el impacto yo creo que no es negativo. O sea, yo pienso que si una persona es totalmente libre al ejercer un ministerio y decide retirarse, pues está haciendo ejercicio de su libertad. Yo creo que en vez de impactar negativamente, refuerza eso de que libremente está en un ejercicio ministerial, pero que libremente también puede irse, es decir, que no están obligados y que necesariamente tienen la oportunidad de decidir qué quieren para su vida. Padre, acabar con el celibato, eventualmente darle final a esta práctica, a esta disciplina, podría también terminar con casos que han empañado la mala imagen, han dado mala imagen o han empañado la buena imagen del ejercicio del catolicismo o del sacerdocio, en el sentido de casos de pederastia, casos de violencia sexual, en que ha incurrido algunos, eso hay que decirlo, algunos sacerdotes o personas vestidas con sotana. Bueno, a ver, yo creo que la solución a esos temas de abusos no es quitar el celibato, porque de hecho si nosotros miramos las estadísticas, el abuso de menores a veces sucede de manera más drástica en
espacios que aparentemente son seguros como la familia, ¿no? Entonces, ciertamente, el hecho que una persona se case no lo hace menos propenso a esto, ¿sí? Porque de alguna manera, a veces cuando hay abusos dentro de la familia, son personas casadas, con hijos, con una vida socialmente aceptada. Sí, es cierto. Y termina precisamente siendo una cuestión igual de dolorosa. Entonces yo creo que el tema no va por ahí, aunque yo creo que de alguna manera existe la posibilidad de que se tome conciencia en todos los ámbitos que es un problema no solo de la iglesia, sino que es un problema de la sociedad. De hecho, porque hace mucha más bulla cuando lo hace un sacerdote, pero si nosotros revisamos estadísticas, esto es algo que a veces sucede más en el campo familiar y no se le da la visibilidad que debería. Padrastros, papás, tíos, o sea, personas muy cercanas. Entonces creo que no se le da la visibilidad necesaria para que entendamos que el problema es de la sociedad, de que tenemos que formar de mejor manera a esos niños que luego van a ser adultos y romper las cadenas de abuso para que no se vuelva a repetir. Sí, en todo caso, lo que usted dice, padre, es cierto. Los mayores victimarios de violencia contra la niñez en el país, los primeros victimarios están en el núcleo muy cercano a la familia, un papá o un tío o un primo, etcétera. Eso es absolutamente reprochable en todo punto de vista y también en la Iglesia Católica, por supuesto. Padre, para finalizar y saliéndonos un poco del tema, ya está claro mucho el tema del celibato. Ya la semana que viene es la Semana Santa, la que comúnmente llamamos la Semana Mayor, y quiero por favor que nos deje a los televidentes un mensaje para reflexionar, y no solo para reflexionar, sino para ponerlo en práctica en nuestra vida a propósito de esta Semana Mayor, de esta semana de reflexión que es la Semana Santa. Bueno, listo, sí. Quisiera empezar simplemente con un dato interesante, y es que mucha gente se pregunta por qué la Semana Santa cambia de fecha todos los años, ¿verdad? Sí. Sí, y es por una sencilla razón. Lo que pasa es que nuestra fe cristiana católica tiene como base el judaísmo. El judaísmo es una religión antigua del Medio Oriente. Y entonces resulta que estos judíos fueron esclavos en Egipto. Estamos hablando más o menos del siglo XIII antes de Cristo. Estos judíos celebraron su liberación. A esto nosotros le llamamos el Éxodo, cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto. Y la primera fiesta que instituyeron para celebrar esta liberación se llama la Pascua. Se dice Pesach. Esta Pascua es la celebración de la liberación de Egipto. ¿En dónde? ¿En qué libro? Entonces, normalmente esta celebración en el calendario judío es el día 15 del mes Nisan. Pero resulta que los grupos étnicos del Medio Oriente antiguo no tenían el calendario como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos un calendario que se llama calendario solar. Ellos tenían un calendario que se llama calendario lunar. Y no hay imágenes de eso. Los meses demoraban apenas 28 días. Es por eso que esta fecha que aparece en el Éxodo, el día 15 del mes Nisan, oscila entre los meses marzo-abril, porque ellos no tenían los meses de 31 días, sino de 28, y se seguían por la luna. ¿Cuándo es la Pascua? La Pascua es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera quiere decir que en los lugares donde se da las estaciones, los días son equivalentes. La noche demora lo mismo que el día. Entonces, esta primera luna llena de primavera es la fecha en la que se coloca precisamente la Pascua. Esta Pascua judía fue la que celebró Jesús con sus discípulos. Y es la fecha en la que Jesús tiene su pasión, muerte y resurrección. Es decir, que la Pascua judía coincide con la Pascua cristiana, porque Jesús era judío. Entonces, por eso nuestra Semana Santa varía de año a año.
¿sí? Un mensaje con relación a la Semana Santa. Pues simplemente recordarles que nosotros los cristianos en la Semana Santa celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Celebramos que Él asumió nuestros pecados en la cruz y murió para salvarnos. Y que este acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús ha dividido para nosotros los cristianos, ha dividido la historia. De hecho, nosotros en Occidente hemos utilizado la muerte de Jesús como el parámetro para medir el tiempo incluso. Pero nosotros los cristianos debemos quedarnos con esto, con que la muerte de Jesús trae una implicación para nosotros. ¿Cuál es la implicación? Que por su sangre nos compró para Dios, por su sangre nos redimió y por su sangre nos hace acreedores a algo que se llama vida eterna. Nosotros creemos que la existencia humana no acaba con la muerte, sino que la resurrección es el premio de los que han sido fieles al Señor. Y precisamente Jesús nos regala con su muerte el perdón de nuestros pecados para recibir la resurrección. Cuando uno mira la creación y mira todo lo que existe tan perfecto, uno se da cuenta que esto no puede ser fruto simplemente del azar y que Dios nos ha creado con un propósito, el propósito de ser felices y de heredar algo que se llama vida eterna, que nos las trae Jesús con su resurrección. Entonces este es el mensaje y pues la recomendación: vivan la Semana Santa, participen en los eventos, en las celebraciones, que tienen como finalidad hacernos recordar, hacernos conmemorar, es decir, vivir en el aquí y el ahora esos acontecimientos del pasado, traerlos a nuestra realidad hoy, vivirlos a plenitud para entender el porqué de nuestra fe. San Pablo dice en una de sus cartas: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana. Entonces es por eso que nosotros los cristianos encontramos en esta Semana Mayor el fundamento de lo que creemos, el fundamento que le da sentido a nuestra fe.